La mañana en la colonia Roma de la Ciudad de México amanecía con ese característico bullicio de carros y el dulce aroma a churros recién fritos que se colaba por las grietas del pavimento. En la pequeña y modesta cafetería El Faro de la Aurora, Sofía Ramírez, con apenas 25 años y el sueño postergado de ser muralista, limpiaba por 10ª vez la barra de mármol con movimientos metódicos y agotados, un reflejo de las noches sin dormir cuidando a su abuela enferma. Sus manos, siempre suaves, a pesar del trabajo rudo, olían a café de olla y a pinol barato, una mezcla que para ella representaba tanto la rutina inmutable como la esperanza de algún día escapar de ella. Sofía había dejado atrás la escuela de arte para enfrentar las responsabilidades que la vida le había impuesto, cambiando los pinceles por la cafetera y los lienzos por el interminable desfile de tazas. Pero en su interior, la artista seguía esperando un destello, una señal que cambiara el rumbo de su destino, sin saber que ese destello ya la visitaba cada mañana a una hora precisa, sentado en el rincón más discreto del lugar. Desde hacía años, con la puntualidad de un reloj suizo, a las 7:15 de la mañana, la campana de la entrada emitía un chirrido familiar al paso de don Ricardo Montemayor, el hombre conocido por todos simplemente como el del Rincón. Era un anciano de aspecto austero, siempre envuelto en un abrigo de paño gris que parecía fuera de lugar en el clima capitalino, y una mirada que rara vez se elevaba más allá del borde de su taza. Para Sofía, él era solo otro cliente, uno silencioso y predecible, que nunca entablaba conversación con nadie y que, para lamento de doña Rosa, la dueña del local, jamás dejaba una propina, lo que la hacía merecedora de la constante advertencia de la patrona. No pierdas tiempo con él, muchacha, ni siquiera da propina, que hable con su sombra. No obstante, la joven le servía su café negro, sin azúcar, con una paciencia y una sonrisa que ella misma no entendía, motivada por la silenciosa soledad que percibía en el hombre, una soledad que resonaba con la propia que cargaba en su corazón. El ritual de Sofía trascendía la simple tarea de servir. A veces le añadía una concha o un pan de dulce pequeño sin cobrarle, o dejaba la azucarera cerca, aunque sabía que él nunca la tocaría. Un gesto de rebeldía silenciosa contra la indiferencia del mundo y la suya propia. Era su manera de resistir la opresión de la rutina que la asfixiaba, su pequeña obra de arte diaria en medio del vapor del café y el tintineo de las cucharas, una ofrenda a la humanidad que aún creía ver en el rostro inexpresivo del anciano. Un martes cualquiera, mientras recogía una mesa cercana, notó un temblor incontrolable en las manos de don Ricardo, que luchaban inútilmente por cortar en pedazos una dura pieza de pan tostado, un detalle minúsculo que, sin saberlo, se convertiría en el hilo conductor de toda una vida de secretos y afectos silenciados. Sin pensarlo dos veces, impulsada por una compasión que nacía de lo más profundo de su ser, Sofía se acercó a la mesa, tomó el cuchillo con delicadeza y con una voz suave que rompió el constante silencio del rincón, pronunció: «Permítame, señor». Cortó el pan en pequeños y manejables trozos, acomodándolos con cuidado frente a él, explicando con sencillez: «Así le será más fácil». El gesto, tan simple y tan profundo, hizo que el anciano levantara la vista por primera vez, revelando unos ojos de un azul pálido, casi transparente, que se posaron en ella con una mezcla de sorpresa y una gratitud muda y palpable, asintiendo apenas antes de volver a su desayuno. Aquel instante, ese cruce de miradas sobre un pedazo de pan cortado, fue la chispa que encendió un calor inesperado en el pecho de Sofía, sellando un vínculo invisible y poderoso entre los dos, una conexión que la dueña del local nunca podría entender.
A partir de ese día, cortar el pan se transformó en un ritual sagrado, una ceremonia matutina que se llevaba a cabo sin necesidad de palabras. Ella lo hacía y él aceptaba la ayuda con esa misma mezcla de humildad y respeto. Sofía, sintiéndose escuchada como nunca antes, comenzó a hablar, compartiendo con el silencio de don Ricardo pequeños fragmentos de su vida. La humedad que llegaba temprano a la ciudad, el gato callejero que dormía en el portal, su sueño intacto de conocer las grandes obras de arte de Europa. Él nunca respondía, pero su presencia atenta, el suave sonido de su respiración y la fijeza de su mirada hacia la calle eran suficientes. En ese silencio compartido, Sofía encontraba una paz que no sabía explicar, un refugio para el alma que le permitía enfrentar un día más. Doña Rosa, observándola una tarde, le advirtió con tono agrio: «Tienes corazón blando, muchacha, el mundo no te lo agradecerá». A lo que Sofía, con una madurez sorprendente, respondió con una sonrisa melancólica: «Tal vez no el mundo, doña Rosa, pero alguien, algún día, quién sabe». Los meses transcurrieron envueltos en la rutina. Llegó la temporada de lluvias torrenciales, el tráfico se volvió caótico y las noticias en el televisor del café se multiplicaron, pero don Ricardo nunca faltó a su cita. Era una constante, un ancla en la vida de Sofía, hasta que una mañana nublada y particularmente fría, el familiar chirrido de la puerta no llegó a la hora habitual. Sofía miró el reloj con creciente ansiedad. 7:20, 7:30, 7:45. El rincón junto a la ventana permanecía desoladoramente vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, la joven sintió un vacío inexplicable, una sensación de que la Ciudad de México había perdido un latido en ese rincón de la colonia Roma. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal y un presentimiento helado le hizo temblar los dedos sobre la bandeja que sostenía. Una premonición de que algo fundamental había cambiado para siempre en el tejido de su vida, aunque aún no supiera la magnitud de ese cambio. La respuesta, sin embargo, llegó esa misma mañana, pero no de la forma esperada. La campanilla de la puerta volvió a sonar, no con el suave aviso del anciano, sino con un golpe de autoridad. 4 imponentes hombres vestidos de negro, seguidos por un quinto con un portafolio de cuero, cruzaron el umbral. El murmullo del café se extinguió de inmediato y Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El hombre del portafolio la buscó con la mirada y preguntó, con una voz formal y grave que sonó como un anuncio de un nuevo capítulo: «¿Es usted la señorita Sofía Ramírez?». La bandeja tembló violentamente en sus manos y su corazón se aceleró mientras la lluvia caía sin cesar sobre la ciudad, sintiendo que acababa de abrir una puerta en su vida de la que no habría marcha atrás. El silencio en el faro de la aurora era tan denso que el tic-tac del reloj en la pared se oía con una claridad inusitada, mientras los clientes se miraban entre sí sin comprender la escena. Sofía, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, apenas pudo asentir. «Sí, soy yo». El hombre se presentó como el licenciado Antonio Vargas, abogado, y el nombre que pronunció a continuación cayó sobre ella como una losa de mármol. «Represento al señor don Ricardo Montemayor». El anciano, el hombre del rincón. El abogado confirmó la sospecha. «Exactamente. Lamento informarle que falleció anoche mientras dormía». Sofía sintió que las piernas le fallaban, mientras doña Rosa murmuraba incrédula: «¿Pero si estuvo aquí ayer mismo?». El licenciado Vargas continuó, explicando que don Ricardo había sido un cliente habitual durante años y que, según su testamento, Sofía Ramírez debía acompañarlo de inmediato para su lectura. «Yo apenas lo conocía», balbuceó la joven, abrumada por la formalidad de los guardaespaldas y la solemnidad del momento. Él pensaba lo contrario.
replicó el abogado, mostrándole un sobre dirigido con su nombre, un detalle que hizo a doña Rosa, por primera vez, mostrar un gesto de apoyo. Anda, hija, ve, si te menciona, será por algo. Minutos después, Sofía se encontraba subida en el lujoso auto negro, viendo la mesa vacía de don Ricardo a través del cristal mientras el auto se perdía en el denso tráfico de la ciudad. Y con cada kilómetro recorrido, su confusión y miedo se multiplicaban. La oficina del abogado Vargas era un espacio moderno y frío en una de las torres más altas de Reforma, donde el silencio era tan imponente como la vista panorámica. En la mesa de conferencias ya esperaban dos personas. Un hombre de 1900, unos 40 años, elegantemente vestido y con una expresión de arrogancia, y una mujer mayor, de mirada gélida. Ellos son Patricio Montemayor y su madre, doña Clara, explicó el abogado. Patricio no disimuló su desdén, soltando con sarcasmo: «Así que tú eres la mesera, vaya sorpresa». El abogado abrió el expediente y el lenguaje jurídico se hizo pesado, casi incomprensible, hasta que Sofía escuchó su propio nombre, enlazado a las palabras exactas de don Ricardo. A la señorita Sofía Ramírez, la joven del café, el faro de la aurora que cada mañana cortaba mi pan, le dejo el legado de mi gratitud, que esta herencia alivie sus cargas como su bondad alivió mis días. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, que fue roto por el abogado al anunciar la herencia. Le serán entregados 5 millones de pesos mexicanos y la propiedad del café, el faro de la aurora. Patricio se levantó de golpe, furioso, gritando que aquello era una locura, que su padre no estaba en sus cabales. Pero el licenciado Vargas, imperturbable, le aseguró que todo estaba certificado. Sofía, completamente aturdida, apenas pudo susurrar: ¿por qué haría algo así? El abogado le entregó un sobre más pequeño, conteniendo una llave antigua y una nota breve y manuscrita de puño y letra de don Ricardo. La nota decía: «Para Sofía, esta llave abre la puerta de mi corazón, allí entenderás todo. Don Ricardo». El metal frío de la llave quemó sus dedos, mientras Patricio se burlaba con amargura. «También te deja sus secretos. Cuídalos bien, mesera, algunos pesan más que el dinero». Sofía no respondió, sintiendo el eco de un adiós que nunca pudo pronunciar, y salió del imponente edificio con la llave y el sobre guardados como un tesoro. Esa noche, en su pequeño apartamento en la Roma, observó la llave bajo la luz amarilla de la lámpara, sintiendo que no abriría una cerradura cualquiera, sino un pasado que estaba a punto de regresar y cambiar toda la percepción de su propia existencia. La mañana siguiente, la Ciudad de México amaneció bajo un cielo plomizo y una ligera bruma que se posaba sobre el paseo de la Reforma. Sofía apenas había dormido. El peso de la llave antigua sobre la mesa de la cocina y la nota de don Ricardo la mantenían en un estado de temor y curiosidad febril. Finalmente, impulsada por una intuición poderosa, se puso un abrigo y se dirigió a la antigua casa de don Ricardo, una imponente residencia en el exclusivo barrio de San Ángel, el lugar que en su corazón sabía que debía visitar para desenmarañar el misterio. El taxi la dejó frente a una inmensa reja de hierro forjado. Tras ella se alzaba una casa antigua de fachada ocre y ventanas coloniales, y un denso aroma a jazmín y tierra mojada flotaba en el aire estancado. La llave, con un suave clic, encajó perfectamente en la cerradura, y la puerta se abrió a un silencio pesado, casi palpable. El interior era un santuario cubierto de sábanas blancas que envolvían los muebles, y las cortinas gruesas bloqueaban la luz, pero el aire, curiosamente, guardaba un rastro de vida, como si el eco de una respiración reciente aún se sintiera. Sofía avanzó despacio y en el salón principal encontró un caballete a medio cubrir, el retrato de una mujer joven,
de mirada dulce y melancólica, un rostro que le resultaba inquietantemente familiar. Su corazón dio un vuelco al acercarse. La mujer era su viva imagen y en una esquina del lienzo leyó la firma: Ricardo Montemayor, 1978. Una voz, que no era la suya, la sobresaltó desde el umbral de la puerta. Lo pintó para su hija. Sofía giró abruptamente para encontrarse con el licenciado Vargas, que la observaba con el mismo portafolio y una mirada ahora más humana y compasiva. ¿Su hija?, preguntó ella con un hilo de voz, sintiendo que la verdad se acercaba. Sí, respondió Vargas. Se llamaba Alejandra. Murió hace 30 años en un terrible accidente ferroviario. Sofía se llevó una mano al pecho. El aire se hizo denso. ¿Y por qué me trajo aquí, licenciado? Vargas suspiró. La carga de un secreto largamente guardado se notaba en su rostro. Porque don Ricardo creía que usted tenía derecho a saberlo todo. Usted no solo le recordaba a su hija, usted era su familia. El mundo de Sofía pareció girar en un torbellino. El abogado le entregó una carpeta con documentos amarillentos y en la portada un acta de nacimiento. Ella la abrió con manos temblorosas y el nombre de la madre la dejó sin aliento: Alejandra Montemayor del Río. Mi madre, susurró, y Vargas asintió con ternura. Exacto, su madre era la hija de don Ricardo. Cuando él se opuso a su matrimonio con un músico humilde, su madre se marchó y nunca regresó. Sofía se desplomó en una silla. Las lágrimas rodaron sin control. Y él, todo este tiempo, venía al café solo para verme. Vargas asintió. Para verla, para sentirse cerca. No quiso revelarlo antes por miedo a asustarla o parecer un viejo loco. Pero lo que usted le dio con esos pequeños gestos fue más de lo que nadie le dio en años. Sofía sollozó en silencio, comprendiendo que cada café servido, cada trozo de pan cortado, habían sido encuentros sagrados entre abuelo y nieta, un lazo irrompible forjado en el silencio y la bondad, sin que ninguno lo supiera plenamente. De pronto, el licenciado Vargas señaló una pequeña caja sobre el piano cubierto. Me pidió que cuando usted entendiera, abriera esto. Dentro había un relicario de oro con la foto descolorida de una niña en blanco y negro. Y en el reverso, una inscripción grabada con trazo firme: para mi pequeña Sofía, la esperanza que nunca perdí. El peso de la soledad y las renuncias se disolvieron en un llanto profundo y liberador. Por fin, Sofía entendía quién era realmente y la magnitud del amor silencioso que la había envuelto. Al salir al jardín, la bruma matinal se había disipado y el sol caía sobre las hojas mojadas de los árboles, llenando el aire de una luz dorada y un olor a tierra fértil. Sofía comprendió que su vida había cambiado, no por el dinero o el café, sino por la verdad revelada. El testamento era solo el pretexto. Su verdadero legado era el amor de su abuelo. Mientras hablaba con el abogado, un vehículo de lujo se detuvo abruptamente frente a la reja de hierro. Patricio Montemayor, el primo, bajó del asiento trasero con una expresión de furia y desesperación, su traje empapado por la lluvia reciente. Caminó hacia ella, con la voz tensa y urgente. Necesitamos hablar ahora. La historia aún no ha terminado. Sofía apretó el relicario contra su pecho, sintiendo un escalofrío helado. La desesperación en el rostro de Patricio no era una amenaza vacía. ¿Qué quieres?, preguntó ella con voz firme, ahora fortalecida por el conocimiento de su propia historia. Hablar contigo, no aquí, adentro, respondió él, respirando profundamente. A pesar de su desconfianza, algo en la mirada de Patricio, más cansancio que malicia, la hizo acceder. Entraron en el viejo salón, y Patricio se detuvo un momento ante el retrato de Alejandra, la madre de Sofía. No vine a insultarte, comenzó con un tono más bajo y sincero. Vine a advertirte
del licenciado Vargas. Sofía frunció el ceño, el asombro y la incredulidad luchando en su rostro. ¿Advertirme de qué? Patricio se acercó, su voz cargada de resentimiento. Ese abogado no es tan honesto como parece. Siempre supo manipular a mi padre. Fue él quien lo convenció de cambiar el testamento. Mi padre estaba débil, confundido. Sofía se sintió herida por la acusación implícita. Yo no aparecí, yo trabajaba, servía café, ni siquiera sabía quién era él. Patricio se pasó una mano por el cabello mojado, visiblemente agitado, y le preguntó directamente: «Necesito saber si Vargas te ha dicho toda la verdad». El silencio volvió a envolver el salón, la desconfianza de Sofía chocando con la aparente sinceridad de su primo. «¿Por qué debería creerte?», preguntó Sofía, sintiendo que la situación se complicaba. «Porque si lo que sospecho es cierto, ese abogado no solo quiere tu herencia, también quiere algo más grande», replicó Patricio, sacando de su bolsillo un sobre doblado y dejándolo sobre la mesa. «Esto lo encontré entre los papeles de mi padre. Léelo». Sofía abrió la carta. Era de don Ricardo a Vargas, escrita meses atrás. «Confío en que cumplas lo acordado. Si algo me ocurre, asegúrate de que Sofía reciba lo que le pertenece, aunque nunca sepa toda la verdad». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Qué verdad?», murmuró Patricio, mirándola con una mezcla de tristeza y rabia. La respuesta la golpeó como un rayo. «Que tu madre no murió en aquel accidente». El aire se congeló. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser», susurró Sofía, tambaleándose hacia atrás. Patricio, con voz grave, le explicó lo que su padre le había ocultado. «Mi padre la ocultó, la separó de ti. Pensó que era mejor así, que no sufrirías. Pero Vargas lo sabía todo y la ayudó a desaparecer». Aquella revelación desgarradora, una mentira de amor y orgullo, la dejó sin aliento. «Lo siento», dijo Patricio tendiéndole una tarjeta. «Si quieres respuestas, tienes que enfrentarlo. Mañana a las 9 estará en el Panteón de Dolores. Va a cada año, el mismo día. Si algo de esto es verdad, lo sabrás allí». Sofía miró la tarjeta, inmersa en un laberinto de secretos familiares, pero una intuición poderosa le dijo que no podía ignorar esta nueva e impactante revelación. Cuando Patricio se marchó, la casa volvió a sumirse en una calma irreal. El retrato de su madre la observaba con ojos vivos, y Sofía se sentó al piano, sosteniendo el relicario junto al lienzo. La semejanza era innegable. «¿Dónde estás, mamá?», susurró, cerrando los ojos y recordando el olor a café y la ternura silenciosa de su abuelo. Comprendió que, aunque todos hubieran mentido, el amor de don Ricardo había sido el único faro verdadero en su vida. Al amanecer, guardó la llave y el relicario, sabiendo que el cementerio no solo custodiaba los restos del pasado, sino también las respuestas que podían cambiarlo todo. Mientras cerraba la puerta de la antigua mansión, la advertencia de Patricio resonaba en su mente. No todo lo que crees saber es verdad. Por primera vez, Sofía no temía a lo que había perdido, sino a lo que estaba a punto de descubrir. El amanecer sobre la Ciudad de México tenía un brillo metálico, y Sofía caminaba lentamente por la avenida principal que conducía al Panteón de Dolores. Llevaba un abrigo largo, la llave colgando de una cinta y el relicario de oro apretado en la mano como un amuleto. Al cruzar la entrada, un silencio absoluto la envolvió, solo roto por el canto distante de un cenzontle. Siguió las indicaciones de la tarjeta y en un sendero tranquilo, junto a una fuente de piedra, vio la figura inconfundible del licenciado Vargas, de espaldas, con un paraguas cerrado. «Sabía que vendrías», dijo Vargas sin girarse. Su voz, un murmullo grave. «Don Ricardo siempre confió en que encontrarías el valor para buscar la verdad». Sofía se detuvo a dice, unos metros, su voz temblorosa, cargada de dolor y traición. «¿Por qué me mintió? ¿Por qué me dijo que mi madre había muerto?».
Vargas bajó la mirada, su expresión grave, porque era lo que él deseaba. Tu abuelo quería protegerte. ¿De qué?, replicó Sofía, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El abogado suspiró profundamente, como si estuviera liberando una carga de años. De tu propia madre. Tu madre, Alejandra, no murió, pero tampoco quiso que la encontraras. Explicó que, tras el accidente, Alejandra sufrió una amnesia profunda, viviendo durante meses bajo otro nombre en un pueblo remoto de Chiapas. Cuando don Ricardo la encontró, ya era tarde. Ella había rehecho su vida y temía destruir la tuya. Me pidió silencio y él respetó su voluntad, pero nunca dejó de cuidar de ti a través de mí. Sofía lo miraba incrédula. ¿Y usted aceptó este engaño? Vargas asintió. Era su voluntad y la de tu madre. Sacó un sobre del bolsillo, la última pieza del rompecabezas. Esto es lo último que él me pidió que te entregara cuando llegara el momento. Dentro, una carta con la letra firme de don Ricardo. Mi querida Sofía, si lees esto, es que ya sabes quién soy. No guardes rencor. La vida me enseñó demasiado tarde que el amor no se impone, se ofrece. Tu madre te amó a su manera, aunque el miedo la hiciera huir. Yo también fui un cobarde. Ojalá esta llave no abra una puerta, sino un perdón. Las lágrimas nublaron los ojos de Sofía y caminó sin rumbo fijo entre las lápidas hasta detenerse ante una tumba sencilla de mármol blanco, una lápida simbólica. La inscripción rezaba: Alejandra Montemayor, 1954. Viva en los corazones que tocó. Sofía se arrodilló, no por el duelo, sino por la liberación de la verdad. Mamá, susurró, dejando que las lágrimas cayeran sobre el frío mármol. Ya no te busco. Te entiendo. Vargas se mantuvo a distancia, respetando el momento. La lluvia comenzó a caer, fina y constante, y Sofía cerró los ojos, sintiendo una presencia cálida a su lado. No era una imaginación febril, un aroma familiar a jazmín y café tostado la envolvió como un abrazo. Abrió los ojos sobresaltada y frente a ella una mujer de unos 60 años, de cabello canoso recogido y una mirada de inmensa ternura. La observaba. Sofía, dijo la mujer con un hilo de voz, el nombre cargado de años de silencio. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Quién es usted? La mujer sonrió. Las lágrimas en sus ojos eran un espejo de Sofía. No tengas miedo, hija. Soy Alejandra. El tiempo pareció detenerse en el cementerio. Sofía retrocedió un paso, pero al instante corrió hacia la mujer, abrazándola con una fuerza desesperada. El llanto de ambas se mezcló con la lluvia. Un llanto de alivio que curaba 30 años de ausencia y malentendidos. No había preguntas, solo un perdón silencioso y profundo. Alejandra acarició el rostro de su hija. Tu abuelo nunca dejó de hablar de ti. Decía que tenías las manos de tu padre y la paciencia de un ángel. Sofía, entre sollozos, preguntó: ¿por qué no volviste? Porque pensé que el amor a veces duele más que la ausencia. Me equivoqué, respondió Alejandra con una sinceridad aplastante. Vargas, observando la escena desde lejos, sonrió levemente. Todo lo que don Ricardo había deseado, la reunión de su familia, finalmente se cumplía. Cuando la lluvia cesó, madre e hija se quedaron bajo un viejo ciprés, tomadas de la mano. Ven conmigo, dijo Alejandra con suavidad. Hay algo que quiero que veas. Es la casa donde creciste tus primeros meses. No he podido entrar sola desde entonces. Sofía asintió. Sabía que este reencuentro era solo el comienzo, el inicio de una vida nueva e inexplorada. Al salir juntas del cementerio, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando el camino empedrado, y por primera vez en muchos años, Sofía sintió que el peso del pasado se hacía ligero, sustituido por el calor de la esperanza. El sol de la tarde bañaba la ciudad de México con un tono dorado y tranquilo.
Sofía caminaba junto a su madre por una calle estrecha de San Ángel, el aire perfumado con el dulce aroma a pan recién hecho y azahares. Alejandra la guiaba lentamente, apoyándose en su brazo, una mezcla de emoción y miedo palpable en su rostro. Llegaron a una casa colonial blanca con contraventanas verdes, una fachada con grietas y enredaderas, pero que aún conservaba un alma indomable. «Aquí creciste, Sofía», susurró Alejandra. «Tu abuelo solía tocar el piano en esa habitación. Era su forma de hablar cuando las palabras le dolían». Entraron en el silencio denso, impregnado de recuerdos. Sobre la chimenea había fotografías antiguas. Una joven sonriendo con un bebé en brazos, don Ricardo pintando en el jardín, una pequeña cuna de madera. Sofía acarició los marcos, la pena y la ternura mezclándose. «Todo este tiempo estuve tan cerca», murmuró. Alejandra se sentó en una vieja butaca. «Tu abuelo fue un hombre difícil, pero su corazón era más grande de lo que parecía. Cuando te perdió a ti y luego a mí, cambió. Intentó reparar con bondad lo que rompió con orgullo». Sofía asintió con una comprensión profunda. «Lo sé, lo vi en sus ojos. Nunca me habló, pero me escuchó más que nadie». El licenciado Vargas llegó poco después con una carpeta bajo el brazo, su corbata aflojada y una expresión de cansancio sereno. «Interrumpo un momento», dijo. «He venido a cerrar los asuntos legales. Don Ricardo me pidió que esta casa fuera entregada a ustedes dos, no como herencia, sino como hogar». Alejandra lo miró con gratitud. «Gracias, Antonio, por cuidarlo hasta el final». El abogado sonrió levemente. «Fue él quien me enseñó a hacerlo. Decía que la vida no se mide por lo que dejamos, sino por a quién tocamos mientras la vivimos». Sofía guardó silencio, observando el piano cubierto por una tela. Se acercó, levantó la manta y pasó los dedos por las teclas, que emitieron una nota leve, como un suspiro. «Este sonido lo recuerdo», dijo. Alejandra rió entre lágrimas. «Te dormías con él. Tu abuelo tocaba todas las noches la misma melodía, la llamaba el legado del corazón». Sofía se sentó al piano. Sus manos temblaban, pero las notas fluyeron lentas y frágiles, como si alguien las estuviera guiando desde lejos. Alejandra la observaba emocionada, mientras el atardecer llenaba la habitación de luz dorada. Vargas se acercó y dejó sobre el piano un pequeño paquete envuelto en papel viejo. «Esto lo guardó don Ricardo para ti. Me pidió que te lo entregara solo cuando supieras perdonar», explicó. Sofía lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno de tapas de cuero lleno de bocetos, retratos de ella de niña, del café, de su madre sonriendo. En la última página, una frase escrita con trazo firme: «El amor no se enseña, se encuentra, y tú me lo devolviste sin saberlo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Alejandra la abrazó y por primera vez, madre e hija lloraron sin dolor, solo con el inmenso alivio del reencuentro. «¿Qué harás ahora?», preguntó su madre, acariciándole el cabello. Sofía respondió con una convicción que nunca había sentido. «Seguiré el legado. Convertiré el café en un lugar para la gente que no tiene a dónde ir. Lo llamaré el hogar de don Ricardo». Alejandra sonrió orgullosa. Él estaría feliz. Siempre quiso que su bondad sirviera a otros. Días después, las puertas de El Faro de la Aurora se abrieron de nuevo, renovadas y llenas de luz. Sofía servía café a los clientes con la misma sonrisa de siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Ahora había paz y un propósito claro. En una esquina, el retrato de su abuelo presidía la sala junto al nuevo letrero: «El hogar de don Ricardo», donde cada taza guarda una historia. A veces, cuando el sol entraba por la ventana, Sofía sentía un calor suave en el pecho, como si el anciano del abrigo gris aún estuviera allí, observando en silencio su nuevo legado de amor. Y cuando alguien pedía café sin azúcar, ella sonreía.
cortaba el pan en pequeños trozos y susurraba. Así le gustaba a él, porque entendía al fin que algunos amores no se van con la muerte, solo cambian de forma y se convierten en el motor de una nueva vida. Las historias más profundas no comienzan con grandes declaraciones, sino con algo tan simple como una taza de café servida con ternura y un trozo de pan cortado con compasión. Sofía no sabía que aquel anciano solitario era su abuelo, ni que sus silencios compartidos serían el hilo que uniría los pedazos rotos de su familia. A través del amor incondicional, el perdón difícilmente encontrado y la verdad oculta que salió a la luz, Sofía consiguió reconstruir no solo su pasado familiar, sino también su destino y su vocación. La vieja casona de San Ángel volvió a llenarse de la música del piano, el café se llenó de risas y la vida de Sofía adquirió un sentido que la desbordaba de esperanza. En el aroma a pan recién hecho y a café caliente que flotaba en el aire de la colonia Roma, la Ciudad de México volvió a ser testigo de cómo el corazón humano puede sanar cuando se atreve a recordar y a perdonar. Cada paso de Sofía era un recordatorio de que el amor verdadero no se mide por el tiempo o por la sangre, sino por el gesto de quedarse cuando todos los demás se han ido, y que no hay herencia más valiosa que la capacidad de perdonar y de ofrecer un segundo comienzo. La bondad, aunque parezca insignificante, tiene el poder de cambiar el rumbo de una vida entera, actuando como una luz encendida junto a la ventana en medio de la noche. No grita ni exige, solo espera pacientemente y guía a quien necesita desesperadamente volver a casa, a su verdadero origen. Todos cargamos con recuerdos dolorosos, errores o palabras que nunca nos atrevimos a pronunciar. Pero cuando tenemos el valor de mirar hacia atrás con compasión y sin juzgar, descubrimos que el pasado no siempre tiene que doler. A veces se convierte en la enseñanza más valiosa. Así, la historia de Sofía es una lección para todo aquel que escuche, invitándonos a tender la mano a alguien hoy, a pronunciar un simple «te perdono» o «te espero», que podría ser la llave que abra nuestro propio corazón y nos devuelva la paz. Su historia de superación y de amor familiar, compartida con honestidad brutal, es una de esas que curan el alma, demostrando que en cada relato que se cuenta con el corazón abierto, hay una posibilidad real de sanación, y quizá una familia esperando reunirse nuevamente después de décadas de silencio. La ciudad, que la vio crecer, la Ciudad de México, ahora la veía florecer, dueña de su historia y de su legado, un legado que comenzó con un gesto simple de bondad en un rincón de un café. El amor incondicional de un abuelo, disfrazado de silencio y rutina, había vencido finalmente al orgullo y al miedo. Sofía no solo había heredado una fortuna, sino la capacidad de amar sin condiciones, una riqueza que Patricio y doña Clara nunca podrían poseer. El abogado Vargas, al verla sentada al piano, entendió que su misión, la que le había confiado don Ricardo, estaba completa. El corazón de la familia Montemayor había sido reparado gracias a la humildad y la ternura de una simple mesera. Y así, en el hogar de don Ricardo, cada taza de café servida se convirtió en un brindis por los encuentros inesperados, los perdones que tardan en llegar y la verdad que, aunque duela, siempre es la única que libera el alma para un nuevo comienzo. El legado de don Ricardo no estaba en el dinero o las propiedades, sino en la capacidad de Sofía de amar a pesar de las mentiras y de honrar la bondad de los pequeños gestos, una historia que la ciudad nunca olvidaría.